¿Qué tal? Bienvenidos a Medical Led. El día de hoy seguiremos con fisiología y nos vamos a adentrar precisamente a lo que es la electrofisiología, que es una rama que justamente se encarga de relacionar el paso de los iones con los fenómenos eléctricos que se dan en las células. Para ello es importante recordar algunos conceptos que incluso ya habíamos manejado en videos anteriores, pero que es fundamental tenerlos siempre a la mano. El primer concepto es el de átomo. El átomo es la unidad básica para lo que es la materia, ¿no? Entonces, si yo quiero analizar cualquier tipo de materia, tengo que centrarme en el átomo como si fuera mi ladrillo, ¿vale? ¿Qué tiene el átomo? Vean, aquí les puse el ejemplo de un átomo de carbono. En la parte más central tiene lo que conocemos como núcleo, que se compone de dos partes, ¿vale? Una parte positiva que le vamos a llamar protón, o protones, mejor dicho, porque son más de uno. Y la otra parte que es una parte que no tiene ni carga positiva ni carga negativa y se le conoce como neutrones, ¿sale? Alrededor de ellos están esta especie de anillos que se llaman rempes y por ellos van a estar moviéndose estas cargas negativas que son los electrones. Un átomo tiene en su estado, digamos, normal, un equilibrio en cuanto a las cargas positivas con las cargas negativas. O sea, este átomo de carbono, por ejemplo, tiene 6 protones y tiene 6 electrones, entonces se puede decir que no hay carga neta. ¿Qué pasa con los iones? El ion es aquel átomo que ha adquirido cierta carga. Vamos con el ejemplo del sodio. El sodio tiene como átomo 11 protones y 11 electrones. Sin embargo, ¿qué pasa si yo aquí le quito un electrón? O sea que ahora tiene 10. Contamos y nos damos cuenta que hay más carga positiva, ¿ok? Y entonces, ahora sí el sodio, vean, adquiere una carga positiva y aquí en el superíndice le vamos a poner ese signo. Ahora sí, estamos hablando de un ion sodio. Con el cloro, en lugar de tener 17 y 17, ¿qué sucede si yo le agrego un electrón más? Ahora, las cargas van a ser con predominancia negativa. Es por esto que el cloro se le conoce como un ion negativo. ¿Ok? Dicho de otra manera, a este sodio lo vamos a denominar catión y a este cloro lo vamos a denominar anión. O sea, catión cuando es positivo y anión cuando es negativo. ¿Sale? Ahora, un concepto más, electrolito. ¿Ok? ¿Qué sucede con todos estos iones? Bueno, por ejemplo, si yo tomara estos iones y los pongo en lo que sería un vaso de agua, yo tendría que estos iones están justamente interactuando con una sustancia, ¿vale? Cuando yo tengo iones mezclados en una sustancia, a eso le voy a conocer como electrolitos. ¿Qué pasa en nuestro organismo? En nuestro organismo hay diferentes iones circulando, ya sea dentro o fuera de la célula. Por ejemplo, aquí yo tengo potasio, ¿vale? Cloro adentro. Acá afuera ya habíamos visto que el que más predomina es sodio, pero también vamos a encontrar calcio, ¿no? Aquí lo interesante es que estos iones también están dentro de los diferentes líquidos, ¿se acuerdan? Aquí hay líquido intracelular, acá hay líquido extracelular, entonces básicamente sería el mismo fenómeno. Por ello, cuando nosotros estamos hablando de fisiología, ¿vale? De los procesos fisiológicos en las células, siempre nos vamos a referir con este concepto, ¿sale? Sí, hay que conocer el de ion, pero sobre todo hay que conocer por qué se les conoce como electrolitos. Y ahora sí, siguiendo con el tema de hoy. Dentro de la electrofisiología existe otra palabrita que van a escuchar mucho, que es la de excitabilidad. ¿Qué es la excitabilidad? Básicamente es la capacidad que tienen las células para responder ¿a qué? A estímulos. ¿Vale? Esta sería la definición del libro, ¿ok? Toda célula que responde a ciertos estímulos, bueno, va a tener un fenómeno de excitabilidad. ¿Okay? Y para eso hay que definir justamente a los estímulos. Tenemos clases de estímulos que básicamente nos habla del origen que tienen, ¿no? Hay estímulos mecánicos, es decir, cuando se le pone cierta fuerza, por ejemplo, a la célula. ¿Qué pasa si yo estoy hablando de un cambio químico, un neurotransmisor, una molécula que ha llegado y que puede excitar a la célula? Bueno, también estoy hablando de un estímulo químico. Hay otros, como los estímulos térmicos, ¿verdad? Los cambios de temperatura también van a desatar una respuesta. Y finalmente, los estímulos luminosos. El más claro ejemplo de esta clase de estímulo es justamente lo que sucede en la retina.
¿Ok? Las células de la retina, particularmente los conos y los bastones, van a ser capaces de detectar estos cambios en la luz y por ende van a poder entonces estimular a las células que se encargan de darnos la visión. Unas cosas son las clases, que ya habíamos dicho que viene del origen, pero una muy diferente son los tipos de estímulos. ¿Vale? ¿A qué me refiero con tipos? Básicamente, estos tipos de estímulos me van a decir la fuerza con la que yo estoy tratando de excitar a la célula. Un estímulo subumbral quiere decir aquel que, una vez que yo le aplico mi estímulo, no va a ser suficiente para que la célula responda. O sea, es un estímulo muy pequeño en intensidad que básicamente no le va a permitir a la célula excitarse. Un estímulo umbral es el que alcanza justamente este punto, ¿sale? Alcanza esta barrera y puede entonces desatar la respuesta. ¿Qué pasa con el supraumbral? El supraumbral es un poquito más grande que el umbral, es decir, puede sin ningún problema excitar a la célula, ¿vale? Y se mantiene dentro de los límites estándar. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un estímulo máximo? Estos estímulos máximos tienen la característica de que básicamente excitan a la célula y están dentro del límite superior que tiene. ¿Qué pasa si yo le aplicara un estímulo muy fuerte? Pues puede obviamente dañar la célula. El máximo justamente juega con ese límite, o sea, está a punto de llegar, pero no lo supera. Y ahí es donde ponemos justamente la diferencia con el último tipo de estímulo, el supramáximo. ¿Qué pasa con el estímulo supramáximo? Es aquel que realmente estimula, pero rebasa el límite más alto que tiene la célula, entonces al rebasarlo le puede producir un daño. ¿Okay? Entonces, lo que sería este supramáximo puede ser lógicamente nocivo para la célula. En cambio, el subumbral sería todo lo contrario, ¿no? Básicamente sería un estímulo nulo, que no le serviría para nada. Como último punto, vamos a hablar entonces de los tejidos excitables. ¿Qué tejidos yo puedo justamente aplicarlos en este campo de la electrofisiología? Bien, los tejidos excitables por excelencia son dos: tejido nervioso y el tejido muscular. Sin embargo, no son los únicos. En la actualidad ya se están estudiando otros tipos de tejidos, sobre todo las glándulas, ¿sale? Estas glándulas que, por ejemplo, se encuentran en la saliva, páncreas, exócrino, ya se están estudiando porque también pueden responder estímulos. Sin embargo, si ustedes les preguntan en un examen cuáles son los tejidos excitables por excelencia, no hay pierde, ¿sale? Hay que contestar nervioso y muscular. Ahora sí, el último punto de este video sería hablar un poquito de la excitabilidad, pero sobre todo hablar de aquellos factores de las que esta depende. Y básicamente son dos: la intensidad, o sea, la fuerza que tiene dicho estímulo, y por otro lado la duración, qué tanto, o mejor dicho, por cuánto tiempo voy a estar aplicando el estímulo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque si yo aplico un estímulo con alta intensidad, ¿vale? No necesito que dure tanto debido a que la misma intensidad va a ser suficiente. En cambio, yo puedo aplicar un estímulo de una menor intensidad, pero por un tiempo prolongado, y aún así este va a desatar una respuesta. ¿Cómo yo voy a poder graficar, sobre todo darme una idea de estos dos factores? Bueno, existen propiamente gráficas que se llaman gráficas de excitabilidad, que me van a relacionar los dos puntos. Vean, en el eje de las X yo tengo la duración, que se va a expresar en milisegundos o milésimas de segundo. Y por otro lado, en el eje de las Y tengo a la intensidad, que va a ser medida mediante voltaje. ¿Ok? Y vean, esta línea verde me va a ser muy útil para hablar de los últimos dos conceptos, que son reobase y cronaxia. Empezando con reobase. La reobase es la intensidad mínima que yo tengo que aplicar, sin importar el tiempo, para desatar la respuesta. Ok, vean, en esta gráfica a mí me están dando básicamente diferentes estímulos con diferente duración. Por ejemplo, yo aquí tengo que una intensidad alta, que sería casi llegando a las 5, lo puedo aplicar por 0.1 milisegundos y pues estaría en este punto más o menos, ¿no?
O también yo puedo variarle. Por ejemplo, si yo aplico por un tiempo de casi llegando a los 0.3 milisegundos, esta intensidad quizás la puedo bajar y aún así será suficiente, lo que habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo aquí, vean, está el punto 3 y estaría llegando casi al 1.5, ¿no? Ese es el juego que están teniendo, lo que decíamos, de intensidad y de duración. Pero ahora sí, aplicando este término, el de rebase, habíamos dicho es la intensidad mínima que yo tengo que aplicar, que sería básicamente este punto. ¿Sale? Vean cómo casi llegando a los 7 milisegundos, esta gráfica se va haciendo recta. ¿Ok? Entonces, la rebase estaría más o menos aquí. ¿Sale? Yo tengo que aplicar al menos una intensidad de aproximadamente 0.8, 0.9 volts para desatar mi respuesta. Si yo, por ejemplo, aplico un estímulo que ni siquiera llega ahí, de 0.5 milivolts, por ejemplo, ¿no? 0.5, aquí está. Esa es mi intensidad. Puede que yo lo mantenga por el tiempo que quiera, ¿no? Y lo mantenga, lo mantenga, lo mantenga, lo mantenga, lo mantenga, lo mantenga, lo mantenga. Pero por más que lo mantenga, este no es suficiente para desatar la respuesta, ¿vale? Porque ni siquiera llega a el valor de la rebase, que habíamos dicho que aquí era aproximadamente de 0.8, ¿no? Este estímulo sería un claro ejemplo de un estímulo subumbral, ¿ok? Para eso nos sirve la gráfica, para ir aplicando y sobre todo ir relacionando los tipos de estímulo con los factores que lo determinan. El segundo concepto es concepto de cronaxia. La cronaxia es el tiempo que me lleva justamente desatar un estímulo que tiene el doble de la intensidad de la rebase. En otras palabras, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo había dicho que la rebase estaba más o menos aquí, ¿no? A los 0.8, 0.8, 0.9. Tomemos 0.8, creo que es lo más cercano, ¿sale? Esto es 0.8, mi rebase. El doble de la rebase sería aproximadamente 1.6, ¿ok? Entonces quedaría más o menos por aquí, ¿no? Ajá, por aquí. Si yo trato de unir la gráfica de este punto, vean, yo estoy hablando de que la cronaxia, habíamos dicho, es el tiempo que va a tardar, ¿no? Si aquí más o menos tocó la gráfica, mi cronaxia sería de más o menos, yo le calculo como 0.27 milisegundos, ¿no? Sale más o menos, pero sería más o menos ahí. Y recapitulando, rebase entonces me habla de ¿qué? De intensidad, ¿no? La intensidad que habíamos dicho en el caso de este ejemplo era de 0.8. Y la cronaxia me habla de tiempo. ¿Cuánto duró mi estímulo teniendo en cuenta que es el doble de la intensidad mínima o rebase? Bueno, duró aproximadamente, habíamos dicho, 0.27, ¿no? 0.27 milisegundos. Y ahora sí, con esto concluimos. Espero que les haya gustado el video de electrofisiología. Aquí únicamente vimos las bases. Ya en los siguientes veremos un poquito más acerca de todos los fenómenos, hablaremos de potencial de acción y les daremos todo lo necesario para entender esta rama tan única de la fisiología. ¿Vale? Con esto me despido. Nos vemos.